Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al canal Economía y Acción, a la sexta entrega de la sección Biblioteca de Economía y Acción. Para todos aquellos que han tenido el interés y la amabilidad de seguir la presentación sintética de la obra El orden natural, que estamos recomendando, realizada en el breve vídeo que se ha publicado anteriormente, simplemente decirles que vamos a continuar donde lo hemos dejado, es decir, entrando en mayor detalle en el contenido de la obra, del orden natural, y asimismo presentando brevemente otras obras del autor, de Carlos Alberto Saccheri, así como profundizando un poco en su perfil y en su legado intelectual y moral. Para los que hayan acudido directamente a este segundo vídeo, ya sean seguidores del canal o personas que por primera vez pues visualizan o escuchan el contenido de este canal, decirles que estamos recomendando dentro de esta sección Biblioteca de Economía y Acción, que se dedica a la recomendación de obras diversas de interés para el estudio de la acción humana, la obra El orden natural del profesor Carlos Alberto Saccheri. El orden natural es un breve manual de iniciación a la doctrina social de la Iglesia. Esta descripción en sí misma es sumamente insuficiente, por lo que veremos más adelante a lo largo de esta recomendación, porque si bien es cierto que es breve en cuanto a la extensión, no es un mero manual de doctrina social de la Iglesia, un mero manual de iniciación, sino que por su calidad y por la precisión con la que se tratan los contenidos y por la excelente preparación del autor, que le permite ir verdaderamente al fondo, a la nuez de cada uno de los temas y dejarlos bien sentados, pues se trata, y por eso precisamente la recomendamos, se trata de una obra verdaderamente excelente, no solo para iniciarse en el complejo campo de la doctrina social de la Iglesia, sino también para tenerlo como libro de referencia en la aclaración o refresco de determinados temas claves tratados por la doctrina social y que surgen de manera recurrente y de manera permanente a lo largo de cualquier estudio de ampliación o de profundización de las materias propias de la doctrina social o de las conexas o tratadas por la doctrina social, que son básicamente pues, todas las materias sociales y políticas que afectan a la comunidad política, es decir, a la sociedad de los hombres en este mundo terreno, por así decirlo. El orden natural es una obra singular, no tanto por su temática, ya que como es obvio, abundan los textos y manuales que exponen la doctrina social, sino porque aúna tres características sumamente difíciles de compaginar en cualquier texto, ya sea un texto más académico o ya sea un texto más divulgativo. En cualquier caso, que se den al tiempo estas tres características es sumamente inusual y por eso merece la pena resaltarlo. La primera característica que podemos resaltar del orden natural es la sencillez expositiva, mediante la cual se presentan temas complejos de una forma muy asequible, pero sin merma ninguna de rigor. La segunda característica es la brevedad, ya que en 50 breves capítulos, 50 capítulos de apenas 3 o 4 páginas cada uno, se revisan todos los temas esenciales de la doctrina social cristiana. Y la tercera característica a notar es la calidad fundamental del contenido, es decir, el autor ofrece al lector una exposición inteligible de materias fundantes, de las materias principales de la doctrina social, lo cual, como decía antes, hace de esta obra un excelente material básico en la fijación de conceptos e ideas que más tarde pueden ser objeto de ampliación, de elaboración y de estudio mediante lecturas y estudios complementarios, pero que siempre
si se conoce el orden natural de Carlos Alberto Saccheri, siempre va a ser sobre las sólidas bases que quedan expuestas en esta obra. Siguiendo a varios de los autores que a lo largo del tiempo han comentado el orden natural, y en especial a José Luis Guido, Héctor Hernández y Ricardo von Buren, vamos a presentarles el contenido del orden natural dividiéndolo en 5 grandes segmentos o bloques temáticos, a lo largo de los cuales, o en esos bloques que se van desarrollando, parte de cada uno de los capítulos, de los 50 capítulos, se incluyen temáticamente en uno de esos bloques. El primer bloque que se ocupa, del que se ocupan los capítulos del primero al sexto, se trata de exponer la naturaleza y necesidad del magisterio de la Iglesia respecto del orden social. En esta primera parte, el autor da respuesta a preguntas legítimas y esenciales que cualquiera que se acerque a esta materia puede y debe hacerse. Preguntas del tipo como ¿qué es la doctrina social de la Iglesia?, ¿por qué la Iglesia Católica se preocupa y ocupa de lo social?, ¿desde cuándo se ha venido preocupando la Iglesia de este asunto?, que este es un punto interesante porque mucha gente está persuadida de que esto es algo relativamente moderno en la doctrina de la Iglesia y no es así. Lo que sucede es que sí hay un momento histórico en el cual se formaliza de una manera más, digamos, entre comillas, moderna esta preocupación y se consagra en un texto pontificio de una manera más, digamos, orgánica, pero la enseñanza social de la Iglesia existe desde el principio, desde el principio, es decir, desde Jesucristo y hasta pues, León XIII sucedieron muchas cosas. Otras cuestiones que se tratan en este bloque son cuáles son las etapas de esta enseñanza, por qué una doctrina social de la Iglesia, qué razón hay para ello, cuál es la naturaleza del magisterio, qué son una encíclica y una encíclica social y cómo se interpretan los documentos pontificios. Así, en esta primera parte, en este primer bloque, se engloba, por así decirlo, la fundamentación teológica e histórica de la doctrina social de la Iglesia. De particular importancia para los interesados en el estudio de la doctrina social y para la lectura y estudio de la doctrina pontificia en general, es interesante y relevante el capítulo 6, en el que Saccheri expone a quiénes va dirigido el magisterio y cuáles son las reglas de interpretación de los textos pontificios o conciliares de interpretación controvertida. En el segundo segmento, o bloque temático que abarca del capítulo 7 al 11, se abordan las cuestiones generales relativas al orden y al derecho natural. Se presentan así los fundamentos sociales y filosóficos de la doctrina social. En estos capítulos, Saccheri plantea y responde otra serie de preguntas fundamentales. Quiero aquí hacer notar que en este segundo segmento se trata de un asunto fundamental, que es el que da título a la obra, el orden natural, y que es un asunto de la absoluta máxima importancia y que no nos cansaremos en el canal, en esta y espero en muchas otras publicaciones, que hagamos en el futuro, de reiterarles a ustedes la importancia del conocimiento y la difusión de la realidad de la existencia real, de nuestra existencia, dentro de sujetos a un orden natural y un orden sobrenatural, que ambos están conectados, pero un orden natural que realmente es el orden de lo real, que es el orden que realmente opera, y que aunque sea negado o sea ignorado, no por eso deja de existir. El gran drama del resultado absolutamente catastrófico que está ofreciendo a la humanidad las ideologías modernas que rigen en el mundo desde hace ya varios siglos ha sido precisamente ese, el dar la espalda o incluso negar de manera furibunda y de manera verdaderamente metódica cualquier alusión, existencia o posibilidad de la existencia de un orden
en el cual el hombre no impone sus reglas y en el cual el hombre no tiene capacidad de desmontarlo, sino que tiene capacidad obviamente de negarlo y tiene capacidad de contradecirlo, pero eso no es sin ninguna consecuencia, y en la raíz precisamente de este concepto, del conocimiento de esta realidad y de ese juego, pues es donde se están viendo todos los disfunciones y desastres que vivimos día a día. Así que, volviendo al contenido de este segundo segmento, del capítulo 7 al 11, en estos capítulos responde a preguntas como: ¿existe acaso un orden natural? ¿Existe una ley natural, un derecho natural? ¿Existe una jerarquía u orden dentro de los órdenes de la persona humana? ¿Cuál es la raíz de la peculiar dignidad humana? ¿Cuáles son los derechos fundamentales de toda persona? Estas páginas de estos capítulos permiten, por tanto, hacerse una idea cabal mediante el empleo de la razón de la existencia y operatividad del orden natural y de sus leyes, así como del sujeto de estos derechos, su dignidad y su responsabilidad. Esta parte es sumamente importante, como luego veremos. En la recensión a la 6ª edición de esta obra, del profesor José Luis Widow, publicada en 2008, la recensión, advierte que en este punto de la obra de Saccheri hay algo discutible, que es la aceptación del término derechos humanos y la identificación de estos con las prescripciones del derecho natural. Aquí José Luis Widow se refiere a lo que Carlos Alberto Saccheri escribe en la página 62 de la obra. Se trata, por parte de José Luis Widow, del profesor Widow, de una crítica liviana, ya que éste entiende que el uso del término por parte de Saccheri se hace por su casi universal aceptación, y que en tanto vehículo, el usar esta expresión como vehículo considerado prudencialmente, puede llegar a ser adecuado para dar a conocer y gustar la doctrina del orden y del derecho natural. La nota del profesor Widow parece oportuna, ya que el término derechos humanos, en el sentido más comúnmente aceptado hoy día, no es necesariamente compatible con lo prescrito por el derecho natural. La literatura al respecto es abundantísima, y el abuso que se ha hecho del término de derechos humanos, que se ha hecho y se hace de este término, hace al profesor Widow levantar esta advertencia, levantar la mano y hacer esta nota, si bien se entiende que el profesor Saccheri, al utilizar esta terminología, no lo hace suponiendo la aceptación de la doctrina común de los derechos humanos en su versión más extendida, que es la de índole liberal, sino el recurso a un término que, precisamente por su difusión, por su amplio empleo, podría ser útil en la exposición al público no especializado a quien iba dirigida la obra. No nos olvidemos que el orden natural, en su versión inicial, fue publicado en forma de artículos de prensa dominicales, en los cuales, a lo largo de domingos consecutivos, el profesor Saccheri fue tratando cada uno de los temas que se recogen en cada uno de los capítulos. Por tanto, el texto está redactado de cara a ser publicado en la prensa y de cara a tener, obviamente, una función esencialmente divulgativa. La rectitud conceptual de Saccheri con respecto al orden natural y al derecho natural queda de manifiesto en el propio contenido de la obra y su tratamiento del tema, y su prudencia en el manejo del término de los derechos humanos, sin confusión, por tanto, con el verdadero contenido de los eternos principios del derecho natural. Hago aquí una rápida nota al pie, anunciándoles que en un futuro próximo, no sé cuándo, escogeremos alguna obra que hable en particular y en mayor detalle acerca de derecho natural y derechos humanos, ya que es un tema sumamente complejo y rico y que da lugar, y hoy estamos instalados en gran medida en enormes confusiones entre una cosa y otra, entre el origen de los derechos humanos y su relación con el derecho natural, y es un asunto que conviene tener claro y que conviene precisar, por lo cual más adelante
de entre las varias obras excelentes que hay acerca del asunto, trataremos de recomendarles una o dos de ellas que permitan tratar este tema adecuadamente. Siguiendo con el repaso al contenido del orden natural, llegamos al tercer segmento o bloque temático, que está conformado por los capítulos 12º al 17º, en el que Szakeri se ocupa de analizar las corrientes principales o ideologías características de la modernidad. En estos capítulos se tratan temas esenciales como son el liberalismo, el capitalismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, el socialismo y concluye con la revisión de la Iglesia revolucionaria, tema que el autor había estudiado en profundidad y al que dedicó una de sus obras más importantes y de mayor alcance, La Iglesia clandestina, título de esa obra, a la que nos referiremos más adelante. La mención de la Iglesia revolucionaria por parte de Szakeri puede parecer que es algo que tenía sentido en la época en la que se publicó la obra y que hoy día es algo del pasado, pero no crean ustedes que esto es así ni muchísimo menos, porque con diferentes denominaciones, bajo diferentes caretas y con diferentes estructuras, esa iglesia clandestina, esa iglesia revolucionaria, lamentablemente sigue bastante viva en la mente y en el corazón de no pocos eclesiásticos y de no pocos laicos que siguen funcionando, por así decirlo, en los esquemas que se desarrollaron en aquella época y que han dado lugar pues, a verdaderos desastres en los lugares donde ha tenido mayor implantación esa mentalidad y que de una manera u otra pues, se ha difundido también por todo el orbe cristiano, influyendo en católicos y no católicos de una manera bastante siniestra. Dos notas caben destacarse, aparte de esta pequeña reflexión acerca de la vigencia del asunto de la iglesia clandestina, dos notas caben destacarse en este bloque temático. Una es la exposición clarísima de todas las ideologías fundamentales de la modernidad, con expresa referencia por parte de Szakeri a las antropologías subyacentes, es decir, a la visión del hombre, a qué tipo de hombre se refiere cada una de estas ideologías o considera estas ideologías. Y la segunda es el acertado apunte en la explicación de las dos formas o significados de capitalismo. Un texto que constituye una auténtica perla que ayuda a esclarecer un tema recurrente y, por qué no decirlo, bastante cansino, aburrido, que está continuamente reapareciendo por todas partes como una especie de conejo que nadie ha cazado y sale por un agujero y por otro, que es la asociación gratuita y acrítica de capitalismo con liberalismo. Y como corolario de esto, el rechazo del capitalismo sin saber lo que se rechaza. Este es un tema hoy día vigentísimo, como lo ha estado desde hace mucho tiempo ya, no es un tema que se agote, y hoy día, por desgracia, dada la calidad bastante baja de muchos de los debates públicos a los que asistimos, pues esto es un asunto que se sigue repitiendo como un mantra, ¿no? Capitalismo, liberalismo, capitalismo, liberalismo. No. Capitalismo y liberalismo, no. Entérese usted de lo que es el capitalismo, entérese de lo que es el liberalismo. Hay un capitalismo liberal, sí, bueno, más de uno, pero todo capitalismo no es igual al liberalismo y el capitalismo es una cosa muy concreta, no es lo que a una ideología concreta o un interés político concreto de denigrar al de enfrente se le ocurre. Así que en este punto el tratamiento de la distinción entre capitalismo y capitalismo liberal hecha por Szakeri es del máximo interés y actualidad. El cuarto segmento, que abarca los capítulos 18º al 38º, se dedica a abordar los temas centrales de la doctrina social. Es, por así decirlo, la parte expositiva central de la materia social, en la que Szakeri expone lo más importante de cada uno de los temas que aborda, que son todos esenciales, sin perjuicio de que en elaboraciones magisteriales posteriores a la publicación de la obra de Szakeri se hayan abordado estos temas con aportaciones o matices, pero que, con independencia de que eso es cierto, en lo esencial
no modifican lo que Saccheri expone en esta obra. Así, Saccheri, en este segmento, en estos capítulos, aborda temas esenciales como son la propiedad privada, el trabajo humano, la ley de reciprocidad de los cambios, la empresa, el capital, las corporaciones, los sindicatos, el empleo y el desempleo, la moneda y crédito, la participación y la economía internacional. En el quinto y último bloque, que abarca del capítulo 39 al 50, el autor se centra en los principios generales del orden social, cuestiones de índole político-jurídicas que son, por así decirlo, los elementos rectores del orden social justo y que explicitan el lugar del hombre y de la organización social. No olvidemos que la preferencia de Carlos Alberto Saccheri por la exposición de la doctrina social de la Iglesia no es una cuestión de preferencia sentimental o meramente de curiosidad intelectual, que le interesaran más esos temas que otros, sino porque muy acertadamente Carlos Alberto Saccheri entendía que para la restauración del auténtico orden social, para la promoción de un auténtico orden social justo en el cual las personas puedan avanzar en su vida hacia el bien absoluto, que era el centro vital y espiritual de Carlos Alberto Saccheri y que aquí compartimos plenamente, es absolutamente esencial poder armar precisamente los elementos para que se dé ese orden social justo y la primera armazón que se precisa es el conocimiento de esos elementos. Así que aquí los temas abordados son temas absolutamente esenciales para conocer cómo se obtiene y cómo realmente se puede conseguir ese orden social justo, que sí es posible, no es ninguna utopía. Los temas abordados, por tanto, son el hombre, ser social y la sociedad política, el bien común, la autoridad, los cuerpos intermedios, el principio de subsidiariedad, la función del Estado, la naturaleza y el origen de la soberanía política, las formas de gobierno, la democracia, la resistencia a la autoridad, el Estado y la Iglesia. El valor de lo tratado en estos breves capítulos y de cómo lo trata es difícilmente exagerable. Es de particular valor el tratamiento de Saccheri de dos temas absolutamente esenciales: el bien común y el principio de subsidiariedad. En la exposición acerca del bien común, a la que dedica el capítulo 41, se trasluce la excelente formación tomista de Saccheri y su correcta comprensión del bien común, algo que no es moneda común ni es frecuente en muchos autores de la doctrina social. En la primera parte de su obra, Función del Estado en la economía social, de Carlos Alberto Saccheri también, obra de la que hablaremos más adelante, Saccheri reprocha con razón, y aquí le citamos, el poco cuidado que ponen los principales textos que exponen o desarrollan la doctrina social de la Iglesia en explicar esta doctrina, se refiere a la doctrina del bien común, tan fundamental para un sano orden social. Saccheri expone la doctrina del bien común partiendo de la sociabilidad natural del hombre y el carácter de medio necesario que la sociedad reviste para la perfección para la perfección del hombre. Ese es un enfoque de partida del bien común absolutamente correcto y fructífero. Es decir, Saccheri, al enfocar el asunto de esta manera, prueba de manera absoluta que sabe de lo que está hablando y de cuál es el origen y la fundamentación del bien común, y por lo tanto lo expone a partir de la sociabilidad natural del hombre. Después explica la diferencia entre bien individual y bien común y la naturaleza de bien análogo o de término análogo, mejor dicho, del bien común, que incluye diversos significados que es preciso distinguir y ordenar, y posteriormente explicar la distinción principal entre bien común temporal y bien común sobrenatural, así como los diversos bienes comunes temporales que presuponen y se refieren
al bien común de la sociedad política. La recta y completa exposición de Szakeri permite al lector apartarse del error de desconocer la esencia del bien común, que muy frecuente y erróneamente se reduce a una suerte de bien colectivo, a una adición de bienes individuales o incluso en el abuso socialdemócrata y socialista actual de este término de bien común, a una especie de promesa utópica de vivir en común feliz por una adhesión al estado del bienestar, ¿no? Eso es lo que mucha gente entiende hoy día que es el bien común, y no es el bien común, porque el bien común es un concepto claramente definido, que tiene un contenido claramente definido y que es una creación de la doctrina católica, que no tiene más interpretaciones que las que tiene, es decir, el resto son tergiversaciones y malas comprensiones de lo que es el bien común. El otro tema esencial que queremos aquí comentar específicamente es el tratamiento del principio de subsidiariedad, que Szakeri se refiere al mismo como norma universal de aplicación imprescindible para toda sociedad que anhele desenvolver sus actividades dentro del respeto cabal del orden natural. El tratamiento del principio de subsidiariedad también es preciso y también se enfoca muy correctamente, porque se lleva a cabo a partir de las relaciones entre los cuerpos intermedios y sus relaciones con el Estado o la autoridad política. Obviamente el tema del principio de subsidiariedad no puede tratarse sin la referencia a los cuerpos intermedios, y este es otro gran tema que hoy día está sumamente olvidado, sumamente postergado, y del cual la gente, sobre todo movida por intereses ideológicos, no tiene el más mínimo interés en recuperar. ¿Por qué? Porque un orden, una sociedad ordenada a través de los cuerpos intermedios es justamente el único antídoto que hay a la dictadura oligárquica de la partitocracia. Es decir, en una sociedad organizada a través de los cuerpos intermedios, empezando por la célula inicial de la familia, que es la sociedad, hasta llegar al Estado y regido por un principio de subsidiariedad en el cual los cuerpos intermedios hagan todo lo que les es propio y el Estado tenga una misión muy reducida en cuanto al número de actividad y fundamentalmente rectora en aspectos muy concretos, y sobre todo con una capacidad presupuestaria muy limitada. Todo este planteamiento, que es el planteamiento del orden social tradicional cristiano, pues obviamente es el anatema, es la respuesta radicalmente contraria a todo el devenir del Estado, tanto liberal como socialista, que se ha estado viviendo en Occidente en los últimos siglos. Por eso de estos temas no se habla, pero hay que hablar, porque cuando la gente los llega a conocer y los llega a comprender, realmente abren los cerebros y abren el corazón, y la gente empieza a darse cuenta del gigantesco engaño en el que viven, y de que sí existen en la realidad, y de hecho son las únicas vías reales, porque son las únicas vías que responden al orden natural, de organizar la sociedad política, la sociedad de los hombres. Es muy, por tanto, acertada la exposición del fundamento del principio de subsidiariedad y de sus caracteres esenciales, basados en los caracteres esenciales de la persona humana y en el efecto que la anulación de este principio tiene en la responsabilidad que posee todo hombre, que si se niega este principio, pues se niega la posibilidad de que la persona realmente actúe con responsabilidad y asuma el papel que debe asumir en la vida en sociedad, y asuma las funciones que debe asumir en la vida en sociedad. Funciones de toda índole, funciones económicas, funciones sociales, funciones políticas. Es la anulación del hombre en una época en la que a la gente se le llena la boca de libertad. Es justamente la anulación de la libertad del hombre
por la sustitución de la dictadura de un Estado que aparentemente viene a permitir al hombre que haga lo que le dé la gana. Esa enorme contradicción es la que se pone aquí de manifiesto. No nos vamos a detener más en resaltar el excelente tratamiento de otros temas igualmente importantes y como ampliación de lo que aquí hemos expuesto, recomendamos acudir a otros textos de Carlos Alberto Saccheri, como son los recogidos en Función del Estado y Economía Social y Orden Social y Esperanza Cristiana, obras a las que nos vamos a referir algo más adelante. Así, quienes se detengan en la lectura del orden natural y reflexionen lo que Saccheri expone y razona, accederán a una completa y recta exposición del orden natural cristiano, sin mancha alguna de interés ni partidismo ideológico. Todo lo contenido en la revisión de estos temas centrales del orden natural cristiano resulta hoy más que nunca esencial. El disponer de una exposición ortodoxa, inteligente e inteligible de estos principios eternos es más oportuno que nunca. Por eso el orden natural es una obra recomendable. ¿Para quién? Para todos. Jóvenes, mayores, más instruidos, menos instruidos. El que conozca estos temas los va a refrescar, va a ver la precisión y le va a hacer realmente contraponer con lo que han aprendido y han leído en otros textos, van a ver la finura intelectual y expositiva de Carlos Alberto Saccheri. La profunda crisis en la que está inmersa la sociedad occidental desde hace siglos, perceptible hoy día en grado sumo, tiene precisamente su raíz en el desconocimiento por una parte, en la confusión por otra y en la negación en gran medida del orden natural, sus principios y legalidad. De esto no nos vamos a cansar de repetirlo, es fundamental. En los casos de desconocimiento y confusión ha operado decisivamente la difusión incompleta, inexacta y no pocas veces manipulada de los principios y contenidos de la doctrina social de la Iglesia. Aquí la Iglesia tiene que hacer, la Iglesia, pero fundamentalmente dentro de la Iglesia, las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la difusión de la verdad y de la doctrina recta, es inmensa responsabilidad el no explicar estos temas y sobre todo, si se explican, no explicarlos bien. Acudir, por tanto, a una obra que no solo expone rectamente estos principios, sino que orienta del mejor modo su comprensión racional y su fundamentación teológica y metafísica y su aplicabilidad prudencial, es decir, no estamos hablando de abstractas teorías, sino de fundamentos que tienen una aplicabilidad en la construcción de la ciudad de Dios a través de la ciudad católica, es sin duda una excelente, imperdible oportunidad. Y todo esto es lo que ofrece la obra que hoy recomendamos, El orden natural de Carlos Alberto Saccheri. Hecha esta sintética, pero esperamos suficiente exposición del contenido de la obra, vamos ahora a detenernos en la mención de otras obras del autor, así como en las peculiares circunstancias de su muerte. Algo que puede parecer chocante, así dicho, pero que consideramos que puede servir de iluminación e inspiración adicional para aprehender y apreciar el carácter y valor de la inteligencia, la de Carlos Alberto Saccheri, que está detrás de esta obra. De su obra científica, amén del orden natural, debemos referirnos a otras 4 obras, 2 de las cuales han sido editadas recientemente. La primera que vamos a mencionar es La Iglesia clandestina, que, como la definió su propio autor, no es sino una crónica teológica, que apareció en forma de artículos de revista durante el año 1969. La importancia de la Iglesia clandestina estriba en que se trata de uno de los primeros y sin duda más importantes estudios del fenómeno entonces naciente de la Iglesia revolucionaria. Una herejía de raíz modernista que en particular en América y por vía del tercermundismo se configuró en auténtica iglesia paralela al servicio de la revolución social de inspiración marxista. El texto La Iglesia clandestina aborda una serie de temas como son la crisis de la fe, cuya raíz es el
neomodernismo progresista, la naturaleza y carácter de las organizaciones, propio de estas organizaciones, que es el de las asociaciones secretas, el profetismo, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, el impacto en el episcopado, los sacerdotes y seminaristas, la actitud y papel de los laicos y un mensaje final centrado en la necesidad de una conversión mutua en la que los laicos deben desempeñar un papel fundamental, aunando para ello los laicos formación, oración y vida sacramental y una abnegada entrega, un espíritu y actitud de servicio. Este último punto es esencial porque es algo que se transparenta a lo largo de toda la actividad intelectual y apologética de Carlos Alberto Saccheri, que es siempre animar a los laicos y animar a los creyentes o no creyentes a tomar conciencia de la importancia de su acción, de la importancia de su participación, de no ser meros espectadores de la historia, sino que son parte de la historia y tienen que jugar su papel para conseguir ese orden social justo. En este sentido, ese mensaje que hace en la Iglesia clandestina se verá repetido en muchas otras obras de Saccheri, con las modulaciones y las adaptaciones necesarias para los diferentes auditorios a los que se dirigía. El impacto de los textos que componen la Iglesia clandestina, cuya primera edición en forma de libro data de 1970, hoy día hay edición actualizada me refiero a más moderna, que les incluiremos en la descripción del vídeo, fue enorme, especialmente en la Argentina, pero no solo allí, sino en todo el mundo hispánico. De la verdad y profundidad de análisis, por la identificación de las causas y exposición de los procedimientos, así como la clarividente propuesta de combate, se derivó un odio profundo hacia el autor por parte de los que integraban y encabezaban los movimientos desenmascarados y denunciados, así como los que por cobardía o por cooperación los encubrían y alentaban. Prueba de ello es el asesinato del autor a manos de los seguidores de las doctrinas denunciadas, asunto del que nos ocuparemos en la parte final de esta exposición. La segunda obra que cabe mencionar es Función del Estado en la economía social, publicada como una serie de artículos en la revista Verbo de Argentina, en los números 75 a 77 de octubre a diciembre de 1967. En este trabajo, Saccheri aborda el problema de las funciones del Estado y en particular su relación con la economía. Este texto es de máxima actualidad e interés en un momento histórico en el que el debate acerca de la función del Estado ha resurgido, no es que nos haya abandonado nunca, pero últimamente ha resurgido como uno de los mayores debates de la ciencia política. Realmente es un debate esencial, pero es un debate que se ha traído al debate público de una manera francamente simplista y polarizada y estúpida. Estado no en absoluto, Estado sí en absoluto todo, el Estado, cuanto mayor libertad, menos Estado, en fin, todo se ha reducido a una batalla de eslóganes y en las que se trasluce un profundo desconocimiento de lo que es el Estado realmente y de la función que tiene que jugar, y que no es ni mayor ni menor, es la que tiene que jugar. Lo que no se puede es atribuir a desviaciones como son el Estado totalitario. No se puede decir que todo Estado acaba siendo Estado totalitario. Eso es una verdadera estupidez, de la misma manera que tampoco se puede decir que se puede desarrollar un orden social justo con la total ausencia de una autoridad. Eso es verdaderamente estúpido, una cosa y la otra, y por eso es importante entender la función del Estado en su justa medida, los límites de su actuación y sobre todo quién tiene que estar al frente. La aportación de Saccheri en esta materia está en consonancia con la mejor doctrina del pensamiento cristiano tradicional, pero con ese plus, con ese extra que siempre da Saccheri de plantear la materia desde el rigor científico, siempre con una apoyatura metafísica, teológica y política.
Ante las posturas, como he dicho antes, extremas de totalitarismo estatal y de negación del Estado, que están hoy tan en boga, Shakeri enfoca la función del Estado y su papel en el orden económico y social en sus justos términos. Así, el empleo del principio de subsidiariedad y la aclaración de la nefasta confusión, y este punto es muy importante en la exposición de Shakeri, muy bien traído, entre gobierno y administración, repito, nefasta confusión entre gobierno y administración, son aportes de extraordinario valor y plena actualidad. Se harían un gran bien, lo recomiendo con toda humildad y amabilidad, se harían un gran bien los acríticos defensores de la negación del Estado, Estado no. Y por supuesto, pero eso va a ser más difícil, los aduladores del Estado todo sí, leyendo esta obra para aclarar las ideas acerca de la naturaleza y función del Estado en general y su necesidad en el orden económico-social. Volviendo a obras publicadas y siguiendo con otras obras publicadas en forma de libro, junto a la Iglesia clandestina y el orden natural, le vamos a recomendar otras dos obras de Carlos Alberto Shakeri que merecen especial mención, que son Orden Social y Esperanza Cristiana, que vio la luz en 2014, y Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas, que se publicó en 2016. Orden Social y Esperanza Cristiana fue editado gracias al esfuerzo de Héctor Hernández, Jorge Martín Villalba y Ricardo von Buren, que se encargaron de la edición literaria de los trabajos de Carlos Shakeri que componen esta obra. Esta obra, Orden Social y Esperanza Cristiana, reúne un conjunto de trabajos publicados separadamente en diferentes medios y momentos y que han sido reunidos en esta obra a lo largo de 4 partes o bloques temáticos en los cuales se recogen los diversos temas que abordó Shakeri y que son una buena muestra de su producción intelectual. Así, esos temas son o están englobados en los bloques de fundamento del orden social y relativismo, realismo político y utopías, Estado, educación, familia y la universidad. Todos estos trabajos, aunque estén divididos en varios bloques y sean de temática diversa, como han visto, tienen un hilo conductor, que son los principios de la política desde una recta concepción del hombre. Todos los trabajos destilan la profunda preparación tomista de Carlos Shakeri y su excelente formación en las materias propias de la construcción del orden social y su infatigable lucha por la reivindicación y actualización del reinado social de Cristo. Esto es fundamental. Es fundamental porque este es otro de los planteamientos tradicionales de la doctrina cristiana que en las últimas décadas ha sido lamentablemente abandonada o no suficientemente resaltada. Y es que existe, debe reivindicarse, debe actualizarse, y por actualizarse me refiero a vivirse, la actualización a través de que las diferentes generaciones vayan viviendo en esa orientación, que es el reconocimiento, el deseo y la cooperación por la instauración del reinado social de Cristo. Esto no es una especie de máxima tradicionalista extraña, ni es una especie de anhelo sentimental de un grupo de extremistas. No. Es la verdadera y auténtica correspondencia lógica entre orden natural, orden social justo. Todo esto solo puede producirse bajo el reinado social de Cristo. Esto se puede creer y saber, se puede intuir, se puede negar, se puede uno oponer. Todas estas posturas se dan y se han dado y probablemente se darán habitualmente, pero es algo innegable que no se puede llegar al orden social justo sin darle al rey de la creación y al verdadero autor del orden social justo su papel, que no es que se lo demos
porque nosotros se lo concedemos, sino que se lo reconocemos. Y ese reconocimiento, esa reivindicación y esa implicación por parte de todos nosotros en intentar llevar a término, llevar a acción el reinado social de Cristo fue justamente el proyecto vital y el ánimo máximo de Carlos Alberto Saccheri. Junto a las 4 partes en las que se ordenan estos trabajos, incluidos en esta obra que estamos comentando, los editores han tenido la necesidad de, y nosotros pensamos que el acierto, de incluir una serie de comentarios, interpolaciones y apéndices en los que aportan contexto histórico, social y político en el que Carlos Saccheri escribió en ese momento y sin cuyo previo conocimiento no es fácil extraer todo el jugo, que es mucho, a lo expuesto por el autor. Saccheri estas obras las escribe en un momento histórico y político concreto, de un lugar concreto, que es la Argentina, si bien es análogamente es perfectamente trasladable a todo el occidente europeo y universal, porque gran parte de los problemas que se estaban dando y de los conflictos y debates que se estaban dando en la Argentina en el tiempo de Saccheri son conflictos y debates que se estaban dando en el resto de Occidente y que incluso hoy día siguen, bajo diferentes formas y denominaciones, siguen siendo vigentes. Pero sí es cierto que las especialísimas condiciones de la Argentina en aquellos años que fueron auténticamente terribles, de plomo y terror, de los cuales es prueba indudable el sacrificio martirial del propio Saccheri, requieren la incorporación de estas adendas, de estos comentarios, que al lector no solo le van a ofrecer un retrato de la vida íntima y familiar e intelectual del autor, sino que le van a poder ayudar a situar su fecunda producción científica, así como la acción docente y apologética dentro de ese contexto social de la máxima tensión. Quien lea estas obras y se adentre un poco en la biografía de Saccheri y en la historia de aquel tiempo, se va a dar cuenta que solo el vigor físico y las gracias especiales que sin duda recibió Saccheri pueden explicar su ingente producción y su increíble acción a lo largo de sus apenas 40 años de vida. Para los interesados más en su biografía, en esta obra hay un capítulo que se titula Intelectual combatiente, vida de un universitario argentino mártir, que va a ser de verdadero interés, así como los anexos donde hay detalles sobre su martirio, así como de los hechos coetáneos que se produjeron, con especial, por ejemplo, referencia al martirio también de Jordán Bruno Yenta. En cuanto a la 4ª de las obras que he mencionado, que se titula Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas, solo podemos decir hoy, ya que tenemos pendiente su lectura, que se trata de la edición de sus apuntes para las clases de la Universidad de Buenos Aires y que, por las recensiones y comentarios que nos han llegado, son una auténtica perla de rigor y claridad y una muestra de la habilidad pedagógica en la exposición de la sabiduría perenne por parte de Saccheri. Y la muestra también de un método, de una cierta forma de aproximarse al aprendizaje del filosofar que recuerda al de tantos y tan buenos autores que también han seguido método parecido, como podrían ser García Morente, el citado Jordán Bruno Yenta, o Alberto Caturelli, amigo de Saccheri, que es un método que se muestra como la más segura vía de adentrarse en la vivencia de la filosofía. Para concluir esta recomendación de la obra de Saccheri y esta invitación a conocer su inmenso legado científico, moral y espiritual, vamos a mencionar 2 obras de interés acerca de la vida de Saccheri, no escritas por Saccheri, que por el hondo significado histórico y ejemplar de la vida de Saccheri merecen interés. Y por último, después de citar estas 2 obras, haremos un breve apunte acerca de las circunstancias de la muerte, del asesinato de nuestro autor. Las 2 obras que queremos mencionar, referidas ambos al trabajo y testimonio de Saccheri, son 2 trabajos del profesor Héctor Hernández. El primero se titula Saccheri, predicar y morir por la Argentina,
publicado en 2007 por la editorial Vórtice, y es una obra gruesa, son 994 páginas, en la cual Hernández, a través de un montón de entrevistas, de investigaciones, de lectura de los archivos personales de Sakeri, de entrevistas, como ya he dicho antes, con innumerables personas, tanto de la familia, del entorno, como gente que conoció a Sakeri en diferentes facetas, pues realmente nos da una visión muy amplia de la vida y la obra del biografiado, sino que también nos dan un contexto fantástico sobre el devenir vital y el testimonio no exento de valor propedéutico para la juventud argentina, y me atrevo a decir que para la juventud de cualquier lugar. Sakeri es un ejemplo, un arquetipo excelente para el combatiente joven, el combatiente intelectual y el combatiente vital, desde cualquier posición que a cada uno le haya tocado ocupar en la vida, sea aparentemente más alta o más baja dentro de las escalas de responsabilidad en las que se organiza la sociedad. Todos estamos llamados a dar un combate, no a ganar la batalla, no nos olvidemos de esto, porque eso no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde precisamente a Cristo Rey, pero sí estamos llamados y obligados a dar batalla, a dar el combate. En ese sentido, esta obra pues es sumamente interesante para el mejor conocimiento de uno de estos ejemplos o arquetipos humanos. El segundo libro que nos permitimos recomendar sobre Sakeri es el titulado Sakeri y el mandato argentino, publicado por el Instituto de Filosofía Práctica y Escipión en 2017. El subtítulo de esta obra, que es Crítica de la Nueva Cristiandad para una historia del Instituto de Filosofía Práctica, adelanta lo que vamos a encontrar en la misma, que es una crítica a la nueva cristiandad de Jacques Maritain, tema del que quizá en unas próximas entregas de la biblioteca habrá que tocar, porque, en fin, la influencia de Maritain en el devenir del pensamiento católico de los últimos 100 años, pues ha sido absolutamente 100 años exagerado, pero vamos, 80 años, ha sido absolutamente fundamental y es un tema que habrá que tratar. Pero aquí, a través de la referencia a los tres fundadores de este instituto en el que participó Sakeri, que era el Instituto de Filosofía Práctica, a través de los tres fundadores, que son Carlos Alberto Sakeri, el padre Julio Membelle y Guido Soaje Ramos, pues trata este tema. Es una obra de interés, nutrida de jugosas reflexiones, como todas las que de Héctor Hernández, y nos presentan una visión no solo de Sakeri y de su obra y de su acción, sino también de su tiempo y de sus compañeros de lucha, así como de sus opositores, y por lo tanto es un conjunto de materiales del máximo interés para el aprendizaje y la reflexión. Todas estas obras pueden ser adquiridas desde la Argentina, es decir, desde España hay que adquirirlas en Argentina, pero les incluiremos los enlaces que permiten la adquisición de las mismas y que permiten hacerse con ellas. Toca ahora, después de esta exposición acerca del orden natural, del resto de la producción intelectual de Sakeri y de las notas un poco generales que hemos dado acerca del inmenso valor de esta obra, toca ahora, por tanto, decir unas palabras acerca de las circunstancias de la muerte martirial de nuestro autor Carlos Alberto Sakeri. Esto, para los que siguen habitualmente estas entregas de la Biblioteca Economía y Acción, se darán cuenta que sin duda es una excepción el dedicar tanto tiempo o tanta precisión a explicar algunas partes de la biografía de los autores. Pero en este caso de Carlos Alberto Sakeri nos ha parecido absolutamente importante e imprescindible, porque precisamente las circunstancias de su muerte tienen un papel simbólico y un papel de, llamémoslo así, de ejemplo intelectual y moral de primer nivel, y por eso creemos que es importante informarles, aunque sea brevemente, de ello. Así podemos decir que el 22 de diciembre de 1974 era domingo y empezaba o principiaba el verano austral. Aquella mañana
temprano, Carlos Sakhery, acompañado de su mujer y sus 7 hijos y 3 amiguitos, acababa de salir de misa y se dirigían a su casa en el automóvil familiar. Esto para la gente un poco más joven puede resultar un poco chocante, pero en los años 70 y antes y algo después, en aquellas épocas que una familia numerosa cupieran todos en un coche, incluso de tamaño mediano, y no infrecuentemente incluso con un perro o 2, lejos de ser una excentricidad o una cosa extraña, era la cosa más normal del mundo. No pasaba absolutamente nada y toda esta gente pues salió adelante con bastante provecho y facilidad, ¿eh? Con lo cual es bueno también no olvidar que hay muchas formas de vivir que no son necesariamente las formas hiperreguladas en las que hoy día nos vemos forzados, y repito decir forzados, a vivir. A pocos metros de su casa, por tanto, el automóvil conducido por la mujer de Sakhery tuvo que detenerse para ceder el paso a los automóviles que venían por otra mano de la Avenida del Libertador, y en este instante se escucha un estampido muy fuerte. Aquí recojo palabras de José María, el hijo mayor de Carlos Alberto Sakhery, que entonces contaba 14 años de edad. Así, un hombre en un Peugeot 504 de color celeste huía del lugar, y Carlos Sakhery, tras este estampido fuerte, quedaba recostado en el asiento del copiloto. Su sangre bañaba su cuerpo y sus ropas, y había salpicado el de su mujer y a todos los pasajeros del vehículo, hijos y amigos. Ingresado de urgencia en el hospital de San Isidro, a las pocas horas murió. Pocos meses antes, el 27 de octubre, el filósofo y apologeta católico Jordan Bruno Yenta fue vilmente asesinado de 11 disparos a la salida de la misa dominical a la que habitualmente acudía. Los asesinos de Yenta y Sakhery fueron el mismo grupo autodenominado Ejército de Liberación 22 de agosto, que se entendía o comunicaba como escisión o facción del siniestro y sangriento Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Siniestra organización que cualquier argentino que esté viendo y escuchando esto lamentablemente conoce perfectamente, pero que para cualquiera que no conozca la siniestra existencia y actividad del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, pues pueden acudir a muchos canales que hay disponibles en Internet donde hablan de la siniestra historia y realización de estas pobres personas entregadas a una actividad pues criminal y satánica. Estos asesinos, los señores del ERP, en concreto el Ejército de Liberación 22 de agosto, reivindicaron los asesinatos de Yenta y Sakhery mediante un comunicado por escrito, muy finamente, que enviaron a la revista Cabildo, que era una revista tradicional argentina existente en aquel momento, en la persona de su director Ricardo Curuchet. Este texto verdaderamente satánico, y lo digo en el estricto término de que verdaderamente satánico, ha sido conocido por los comentaristas que lo han analizado y abordado como 553-17-7. Repito, 553-17-7, por tener 553 palabras en total, en las cuales se nombra a nuestro Señor Jesucristo 17 veces y se habla de Cristo Rey 7 veces. Para cualquier observador dotado de una mínima honradez intelectual y rectitud moral, no hace falta ser tanto Santo Tomás de Aquino, ni San Ambrosio, una persona con una inteligencia media y una moral de catecismo básico, los motivos de los asesinatos de Yenta y Sakhery no pueden ser más claros. Quedan expuestos en el texto que les he referido, texto que en las obras que he citado anteriormente ustedes pueden consultar y ver si
en fin, si se aprecia como estoy aquí explicando o no. Así que solo puede entenderse la muerte de Yentei Sakeri por odio a Cristo, por odio a quienes eran en aquel momento sus más reconocidos y visibles defensores en la escena intelectual y cultural de la Argentina. Ambos dos auténticos heraldos del reinado social de Cristo Rey. Así, la condición martirial de la muerte de Sakeri ha quedado bellamente expuesta y defendida por Monseñor Héctor Auller en su texto El martirio de Carlos Sakeri, vecino de San Isidro, publicado en la página Infocatólica el 2 de septiembre de 2021, cuyo enlace incluimos en la descripción de este vídeo y cuya esclarecedora lectura recomendamos encarecidamente. Lo relativo a las causas que han recomendado la no iniciación de su proceso de beatificación, que ha sido instado, y el informe en el que se sustentó esta decisión de no iniciarlo todavía, decisión que esperamos fervientemente que sea más pronto que tarde revisada, es materia que amerita examen y reflexión, ya que es un ejemplo, uno más, pero no menor, sino muy significativo, de la inoculación en no pocos eclesiásticos y sectores de la Iglesia de ideas erróneas, bajo capa de bondad, bajo capa de falsa caridad. Y como ha dicho Monseñor Auller antes citado, lo ha calificado de pacifismo estólido. Magnífica calificación. A la luz de todos estos hechos de vida, de esta obra y del testimonio de su muerte, nos preguntamos, ¿qué nos dice y enseña la figura de Carlos Alberto Sakeri? Es esta, sin duda, una pregunta crucial, que está en la raíz del por qué hemos decidido recomendar la obra del orden natural más allá de sus incontestables e intrínsecas calidades, que eso por sí solo ya meritaría su recomendación y su difusión. Pero es que además tiene ese plus que es la íntima unión entre fe y razón, entre acción y testimonio, el vivir con obras lo que predicaba con fino entendimiento y agradable y suelta pluma. Como bien dice Germán Maserdotti, otro autor comentarista habitual de Carlos Alberto Sakeri, Sakeri forjó una feliz alianza entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, entre el sensus fidelium y el magisterio de la Iglesia. Esa calidad intelectual, rigor doctrinal y facilidad expositiva justifican, como ya he dicho, por sí solas la recomendación de la obra. Pero como les decía, hay más. ¿Y qué es lo más que queremos resaltar? Queremos resaltar que el pensar, el saber, la elaboración doctrinal carecen de interés y sentido, no es más que curiosidad fatua, pérdida de tiempo, dedicación aparentemente erudita a la acumulación de conocimientos sin ningún propósito. Todo eso no sirve, ni el pensar, ni el saber, ni la elaboración doctrinal, ni la lucha por la verdad, no sirven al hombre si no están orientados al hombre como medio para su progreso vital. Progreso vital entendido como camino hacia el bien supremo, para el que hemos nacido y para el que somos llamados. Y ahí es donde la facilitación del orden social justo es el camino para que más personas, más hombres puedan alcanzar su destino en su camino hacia el bien supremo. Eso es el cierre de todo el esquema fundamental. Así, el hombre precisa del auxilio de buenos ejemplos, de los arquetipos que hemos hablado antes. Es el caso de los santos que nos ofrecen con su ejemplo de vida y nos enseñan y nos consuelan. Así los grandes héroes, con mayúsculas, grandes héroes de todas las heroicidades que el hombre ha hecho en los 4 puntos cardinales. Así los mártires. El caso de Carlos Alberto Sakeri es el de un laico, padre de familia, cristiano devoto,
profesor generoso y apasionado, apologeta incansable y sobre todo modelo de bien, honradez, justicia y caridad. ¿Qué más podemos pedir como modelo? Como modelo de laicos, como modelo de jóvenes y adultos, como modelo para todos nosotros que estamos cargados de tantas imperfecciones y que sin embargo tenemos la esperanza de que podemos no solo ser perdonados, sino que podemos mejorar, aprender, llevar una vida mejor para los demás. Y eso es justamente lo que el ejemplo de Carlos Alberto Saccheri nos ofrece. Así que este ejemplo notable de honradez intelectual y de rectitud doctrinal nos ofrece también una enseñanza a aquellos interesados en la actividad intelectual, porque no hay en la obra de Saccheri ni rastro de cientificismo excluyente, ni ensoberbecimiento de superioridad intelectual, ni un saber ahuecado y soberbio, sino rectitud, firmeza y seguridad del amante y buscador incansable de la verdad, allá donde estuviera, leía, apreciaba, valoraba y hablaba sobre autores y doctrinas aparentemente no, sino realmente totalmente contrarias a las que él profesaba, pero donde sabía sacar, extraer lo bueno de ellas y ponerlo bajo la luz. ¿Por qué? Porque era un buscador incansable de la verdad. No era un doctrinario, no era un ideólogo, no era un negacionista, no era un, como sucede hoy tan frecuentemente en el mundo intelectual, no se dedicaba a la cancelación intelectual, sino que era un amante y buscador incansable de la verdad, con la luz de la razón y el auxilio de la fe. ¿Pero de qué verdad? De la verdad con V mayúscula. La verdad que destilan las enseñanzas de la obra El orden natural que hoy les hemos recomendado y que por ello merecen ser conocidas y difundidas. Así que vivir y morir por Cristo Rey no es vivir ni morir por una idea, ni por un sentimiento, ni por una utopía, ni por una ensoñación. Es vivir y morir por el Verbo, por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y esa fue la lección final, el ejemplo de una vida bien vivida que nos brindó y que nos brinda hoy con total actualidad Carlos Alberto Saccheri. Por ese equilibrio de fe y razón, de enseñar con seriedad científica y rectitud moral, con auténtica generosidad, la obra de Saccheri es plenamente actual y amerita ser conocida y estudiada. Esperamos, dejándolo aquí, que esta entrega un tanto especial de la Biblioteca de Economía y Acción haya resultado de su interés y les anime a conocer y a profundizar en la obra y la figura de Carlos Alberto Saccheri. Y así, con este ferviente deseo, nos despedimos por hoy, agradeciéndoles como siempre su amable atención, deseándoles paz y bien, que Dios les bendiga y con Carlos Alberto Saccheri diremos: ¡Viva Cristo Rey! Muchas gracias.